mis hermanos, con la serie que traemos nosotros de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este es el mensaje número 14 ya. Mensaje número 14, y hoy estamos terminando el capítulo número 4. Capítulo número 4. Recordemos, hermanos, que esta carta a los Gálatas fue escrita, se cree que a 4 iglesias en la región de Galacia, todas fundadas por el apóstol Pablo, y que él fue 2 veces allá, les dejó el evangelio, les dejó la palabra, y al ausentarse comenzaron a llegar judíos que se convirtieron al cristianismo, o de pronto no se convirtieron, no lo sabemos bien, pero ellos comenzaron a decir que no le creyeran tanto a Pablo, que está bien tomar algunas cosas de Pablo, sí, crean en Cristo, pero hay que mirar la ley para poder ser salvos. De hecho, habíamos dicho que esa es la razón por la cual se da el concilio, el primer concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, porque algunos estaban levantando a decir que si no se circuncidan no son salvos. Y esta misma gente estaba aquí en esta región. Pablo, de una manera muy fuerte, les envía esta carta y los exhorta de una manera bastante fuerte, los trata un poquito duro, les llegó a decir necios, pero él dice que ¿cómo es que tan pronto se han ido por un evangelio diferente? No que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo, pero hay quienes pervierten el evangelio. Y dijimos que se pervierte el evangelio cuando se le aumenta o cuando se le quita. Entonces la razón para que esto no suceda es que debemos conocer entonces muy bien el evangelio. Y como yo decía esta mañana en Cali, hermanos, la teología bíblica nos ayuda a esto, porque la teología bíblica tiene el propósito de llevarnos por toda la palabra de Dios acerca de un tema, y es muy importante. Y el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas obviamente les exhorta, les muestra su amor, como habíamos visto la vez pasada. Ya en el capítulo 4, porque él es reiterativo en el tema, habíamos dicho, aunque ya les habló duro en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 comenzamos a ver que él les habla de esclavos a hijos. Capítulo 4, versículo 1 al 11, veamos ese punto, de esclavos a hijos, cómo el Señor los regeneró, cómo el Señor les dio el Espíritu Santo, cómo el Señor los adoptó como sus hijos, pero aún así ellos no lo comprendieron bien. Y veíamos la otra parte, hace 8 días, capítulo 4, del 12 al 20, donde veíamos el desamor de los Gálatas. Y veíamos como Pablo dice, bueno, yo fui allá y ustedes al comienzo me recibieron muy bien. Prácticamente si hubiera habido la oportunidad de darme la vida, me la hubieran dado, cuando él decía que se hubieran sacado los ojos por mí. Una enfermedad, dice, me llevó donde ustedes me recibieron, a pesar de lo que la gente podía decir de la enfermedad que yo tenía, ustedes me recibieron muy bien, igual la palabra. Pero ¿cómo es que ahora ustedes ya no me aman? Es decir, están creyendo lo que los judaizantes les están diciendo, que están hablando mal de mí, y ahora ya me están rechazando. Y luego él les dice, claro, como les dije la verdad, entonces por decirle la verdad, entonces ya soy su enemigo. Me he hecho enemigo de ustedes por decirle la verdad. Y hermano, eso pasa. Cuando uno le dice la verdad a una persona, ya no le vuelve a hablar. Es impresionante. Y en esta parte, hermanos, vamos a mirar los 2 pactos. El capítulo 4, versículo 21 hasta el 31, y terminamos el capítulo 4. Yo le puse los 2 pactos. Realmente, hermano, esto da para mucho. Algunos le pueden poner ahí, bueno, una tipología, pues acá, de los pactos. Se puede tratar de los 2 hijos de Abraham, se puede tratar de las 2 mujeres de Abraham. Bueno, como quiera ponerle allá, pero yo quise ponerle los 2 pactos, y voy a leer versículo 21 al 31. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne,
mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. De ahí me tomé yo, los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pudiéramos ponerle también: echa fuera a la esclava. Con otras palabras, saca a esos judaizantes de ahí. Un título sería: saca a esos judaizantes de ahí. Pero yo le puse, hermanos, los dos pactos, porque ahí dice: estas dos mujeres son los dos pactos. Ahora, obviamente quiero aclarar un poquito antes de entrar acá acerca de eso de los dos pactos, ya que ustedes han venido, los que han venido siguiendo obviamente los temas de los domingos en Cali, que hablábamos de la capítulo número 7 de nuestra confesión de fe, el pacto de Dios. Ahí se habló 3 mensajes acerca del pacto. Y esta mañana volví a tocar el tema un poquito acerca del pacto. Entonces, hermano, yo quiero clarificar primero cuáles son esos dos pactos. Porque de una manera superficial uno pudiera pensar que habla del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que está hablando de los dos pactos, un pacto de ley, un pacto de gracia. Pero no es así. Recuerde que hay 3 pactos en la Biblia. La Biblia habla de 3 pactos. El primero es el pacto eterno de redención, o el pacto intratrinitario, el pacto que Dios hizo allá en la eternidad, como dicen los teólogos, la eternidad pasada. Yo no sé si hay eso de eternidad pasada, pero es lo que es para poder hablar de eso, ¿no? Como para poder decir que nosotros sí, hay algo pasado. Entonces, bueno, entonces la eternidad antes de que Dios hiciera algo, esa es la eternidad pasada. En ese pacto que Dios hace allá intratrinitario, luego Dios allá se decide hacer un pacto con el hombre, con Adán, el primer Adán. Se llama el pacto de obras. Dios elige un hombre y lo pone a prueba. Ese es el único pacto de obras que aparece en la Biblia, el pacto que se hizo con Adán. Él falló, fracasó. Con ese fracaso, Dios, digámoslo de esta manera, activa, no sé si está bien, ese plan intratrinitario lo activa, y en ese activarlo, a través de varios pactos, que ahí es donde está la confusión, cuando lo activa a través de varios pactos, se llama el pacto de gracia. Entonces está el pacto intratrinitario, el pacto eterno de redención, el pacto de obras, que fue solamente con el primer Adán, y luego está el pacto de gracia. Ahora, el nuevo pacto no es el pacto de gracia. Y yo sé que aquí el nuevo pacto no es el pacto de gracia. El nuevo pacto es el cumplimiento del pacto de gracia, o el establecimiento del pacto de gracia. Dado que el pacto de gracia comienza en Génesis 3:15 con el protoevangelio, y que luego Dios hace un pacto con Noé, y que luego Dios hace un pacto con Abraham, y que luego Dios hace un pacto con Israel, y que luego Dios hace un pacto con David, y luego Dios promete un nuevo pacto en Jeremías, y luego Cristo viene y cumple el nuevo pacto. Entonces, todos estos pactos que están acá del Antiguo Testamento se llama el pacto de gracia. Porque las personas tienden a confundir, y algunos teólogos dicen que el pacto con Moisés o el pacto sinaítico es pacto de obras, pero no. No, ¿por qué no? ¿Y por qué no puede haber ya pacto de obras? Porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia.
Explico esto ¿por qué? Porque cuando vamos a mirar aquí la lectura de hoy de los dos pactos, ¿a qué pacto se está refiriendo, hermanos? Al pacto con Abraham y al pacto con Moisés. Esos son los dos pactos. Y no es que vamos a ver aquí que hay un pacto de obras y hay un pacto de gracia, pareciera que así es. No. Lo que pasa es que Dios hace un pacto con Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones, que esa simiente es Cristo, ¿verdad? Y es por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Y ese pacto que Dios hace con Abraham es el pacto que pasa, o que se establece, o que se completa mejor en el pacto de gracia, el del nuevo pacto, que es el complemento del pacto de gracia, que es lo que tenemos nosotros, salvación solamente por la fe. Ahora, ¿por qué Dios hace ahora un pacto sinaítico, un pacto con Moisés? Que es un nuevo pacto que el Señor hace. Pero ese pacto, cualquiera diría que es de obras. No, ese es un pacto, como está la ley allí, ese es un pacto de gracia. ¿Y por qué es un pacto de gracia? Comencemos. Cuando Él va a hacer el pacto con Moisés, el pacto sinaítico, Él lo hace cuando Él dice: es que yo me acordé del pacto que hice con Abraham y por eso voy a sacarlo de la esclavitud de Egipto. Es decir, cuando el Señor va a actuar con Israel es porque Él se acordó del pacto que tenía con Abraham. Ahí vemos que hay una secuencia entonces. Por eso yo hablaba, los teólogos hablan de una unidad orgánica y de una unidad temática. Es decir, esos pactos están unidos y un pacto, digamos, es menos comprensible, el otro amplía un poco más, el otro amplía un poco más, pero todos estos pactos que uno ve, pactos con Adán, con Abraham, con Moisés, con David, todos estos pactos van ampliando y van reflejando un poquito más el nuevo pacto, hasta que se establece el nuevo pacto. Así que el pacto de gracia son todos estos pactos. Y entonces lo que hace Pablo aquí es que toma dos pactos que hacen parte del pacto de gracia: el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. En la lectura así superficial que hicimos, uno entre problemas quizás, pero él presenta aquí como que uno es por obras y el otro no, y porque él está, y esta palabra se la está dando a los judaizantes, es bueno que entendamos. El problema, hermanos, no es el pacto aquí sinaítico, el problema no es el pacto con Moisés, el problema es la comprensión que tenían ellos de ese pacto. Porque Israel, los judíos, llegaron a pensar que ellos podían ser salvos si guardaban el pacto con Moisés. Ellos pretendían que podían llegar a ser salvos, es decir, mientras más trate de cumplir la ley, yo voy a ser salvo. Es decir, ellos tuvieron la confianza en sí mismo. Como ya dijimos nosotros, y hace 8 días lo ratifiqué, y hace 15 días, ese pacto realmente fue dado para que el hombre se diera cuenta, para que Israel, los judíos, se dieran cuenta que ellos no podían cumplir la ley porque su corazón era muy malo, porque su corazón era muy pecaminoso. Y ese pacto es de gracia, porque ese pacto mosaico o sinaítico le mostraba al hombre su pecado, su incapacidad de cumplir la ley, con el fin de llevarlo a que buscara la salvación en Cristo Jesús. Es decir, en la simiente que se le ha prometido desde el protoevangelio, Génesis 3:15, que le ha prometido a Noé cuando lo salvó y le hizo un pacto ahí, precisamente cuando va a llover, el árbol que aparecía, hablando de que a través de esa generación iba a venir el Mesías. Cuando hace ese pacto con Abraham, y tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, toda esta promesa de Génesis 3:15 se iba cumpliendo. Y lo que ellos, en el pacto sinaítico, en el pacto mosaico, tenían que hacer era saber que no podían cumplir la ley. Entonces, el Señor proveyó un cordero. Pero ese cordero era para que al sacrificar ese cordero, ellos pudieran ver en ese cordero a Jesucristo. Esa era la idea. De hecho, hermanos, los que verdaderamente fueron salvos, los judíos que verdaderamente fueron salvos, cuando sacrificaban el cordero, eran los que podían ver en ese cordero al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si estos judíos y estas familias, al sacrificar el cordero, no podían ver a Cristo ahí, ellos no eran salvos. Porque la salvación no era por llevar un cordero, la salvación no era por obedecer una ley,
sino que la salvación era porque ellos podían ver al Salvador, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la idea. La idea era que Israel entonces, en este pacto mosaico, pudiera ver su pecado, pudiera ver su debilidad y pudieran acudir a Cristo. ¿Qué es lo que están haciendo los judaizantes? Ellos no lo vieron. Los judaizantes pensaron que la ley de Moisés era para obedecerla, para cumplirla, y de esa manera ellos obtener la salvación. Por eso ellos están diciendo, ¿la fe en Cristo? No, nosotros necesitamos circuncidarnos, nosotros necesitamos guardar las fiestas, nosotros necesitamos cumplir ciertas leyes si queremos ser salvos. Y convencieron a muchos de los que estaban en las iglesias de Galacia. Y por eso Pablo se enoja, hermanos. Usted lo ve enojado, pero ¿cómo? Él se coge la cabeza y esto, ¿qué pasó aquí? Si lo dejé tan claro y les dije y les hablé tan claro y ahora se están yendo con los judaizantes, se están yendo para allá, pero ¿qué les está pasando? Entonces ahora, él no concluye, sino que dice, bueno, ahora les voy a poner entonces una especie, como dice aquí, de alegoría, aunque vamos a ver que realmente no es una alegoría. Explicando eso, entonces vamos a hablar del pacto de Abraham y el pacto de Moisés, es decir, dos pactos que hacen parte del pacto de gracia. ¿Ven? Eso es. Entonces el apóstol Pablo, para defender el evangelio libre de las obras de la ley, como ya lo había dicho, usa un argumento que no había usado antes y es una especie de alegoría. Aunque una alegoría, hermanos, brevemente le digo, es una historia. Una alegoría es una historia en la que los personajes o eventos son simbólicos que representan otros eventos, ideas o personas. En ese sentido, aquí no hay una alegoría, porque esto que está tomando no son personajes ficticios, no son eventos simbólicos, sino que son hechos reales. Él los toma como hechos reales. Ahora, hermano, tenemos que tener cuidado al interpretar la Biblia, porque más que todo en la Edad Media se dio esto. Casi todo lo hacían por alegorías. Y hoy, lamentablemente, yo era uno, hermanos, que todavía me tengo que cuidar. Me gustaba predicar muy alegóricamente la Escritura, la palabra de Dios. Y espero que usted no lo haga ahora. ¿Cómo yo leo la Biblia alegóricamente? Cuando usted lee un pasaje y usted dice, esto es lo que quiere decir. Es decir, yo leo esto y estoy viendo algo aquí, pero detrás de eso hay una verdad oculta que yo tengo que meterme y escarbar hasta encontrar la verdad. Es decir, la verdad no es lo que está ahí, sino que la verdad es lo que está interno, que yo tengo que buscarlo. Por eso los pastores hoy día, qué revelación. Puras alegorías. El Señor me habló y yo me metí en este versículo y Dios me mostró en este texto esto, y sacan una cantidad de cosas, hermano, como eso, la rema esa que le llaman. No hay diferencia, dicen, es que el logo es lo que usted lee, pero el rema es lo que está debajo del logo. O sea, no, ¿cómo es? La nuez, y usted la abre y le saca por ahí lo que es, como que si Dios hubiese hablado en alegorías. Es decir, hermanos, no hablo así. Pero obviamente yo lo hice. ¿Y por qué yo lo hice? Porque a mí me enseñaron eso y yo leí un versículo y yo quería descrestar a la iglesia, y si había una reunión de pastores o había ministros ahí, yo los quería descrestar a ellos, sacándole, como decimos, el conejo de abajo del sombrero. Más o menos era la idea. Pero así no es, hermano. Ahora, Pablo, algunos dicen que es una alegoría, de hecho acá mismo dicen que es alegoría. Menos mal que la nueva versión no dice que es alegoría. Pero de alguna manera él trata de coger la experiencia de los dos hijos de Abraham y no hacer una alegoría, en un sentido sí, pero en otro sentido no, sino más bien una comparación. Es lo que trata de hacer. Tengo 4 puntos. Número 1, los dos hijos de Abraham. Versículos 21 y 23. Miren lo que dice. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Mire que Pablo, a ver, vamos a ver, ustedes que quieren confiar en la ley, que quieren que estos creyentes de Galacia vuelvan a la ley, entonces les dice, a ver, ¿acaso no han oído la ley? Y ¿cómo así? Nosotros la conocemos. Ahora Pablo nos va a llevar a algo impresionante, dice, porque está escrito.
y lo llevó al antiguo pacto. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, hermano, eso lo sabían ellos. Y luego dice, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahí ya comienza a hablar a esos judaizantes y comienza a decirles, ustedes tienen un problema serio y se lo voy a decir. La Nueva Versión Internacional de ese texto dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. Recuerda que los judaizantes de lo que querían, necesitamos seguir estar bajo la ley. Y le dice la Nueva Versión Internacional, ¿por qué no prestáis atención a lo que la ley misma dice? Mire cómo me gusta esta parte. Luego dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació, mire, por decisión humana. Dice la Reina Valera por la carne, pero aquí dice por decisión humana. Pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Entonces, como los judaizantes se aferraban a la ley, Pablo dice, pues yo los voy a llevar a la ley. Y vamos a ver si es beneficiosa o no. Y obviamente aquí está hablando del pacto sinaítico, porque otra vez, no es que ese pacto sea legalista y que tenían que obedecer y cumplir la ley para poder ser salvos. No, ellos pensaron que era así, pero Dios nunca tuvo ese propósito. Y es bueno que lo entendamos, porque la salvación siempre ha sido por gracia. ¿Amén? Otra vez, el propósito de mostrarles la ley y de llevarles a que obedecieran la ley era para que ellos llegaran al punto donde no podemos, Dios mío, ¿qué hacemos? Ustedes no pueden porque son pecadores, porque son maldadosos, pero hay un remedio que es Cristo y se lo voy a demostrar cada vez que sacrifican un cordero. Pero no lo vieron, no lo entendieron. De hecho, cuando se circuncidan, la circuncisión inclusive ni se le dio a Israel, se le dio fue al pacto sinaítico, se dio fue en el pacto con Abraham. Y recuerde que eso simbolizaba, como yo le decía esta mañana, la circuncisión del corazón. Cada vez que ellos circuncidaban a un niño, lo que ellos tenían que entender era, este niño es pecador, perverso como yo. A menos que Dios circuncide el corazón, como yo circuncido a este niño, no vamos a poder entrar a la presencia de Dios por nuestro pecado. Pero ellos tampoco lo entendieron, estaban totalmente cegados. No podían ver, no podían oír, no podían entender. Pero hubo un pueblo que sí entendió, que se llama un remanente. Y ese pueblo que sí entendió fue salvo. Como en toda la historia de la humanidad. Hay unos que no entienden, hay otros que sí. Por eso dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Acaso no habéis oído la ley? ¿Por qué no prestáis atención a lo que la ley misma dice? Diría la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a ver que esto fue una historia tan real, hermanos, que está escrita, por lo que no podemos decir que es una alegoría. Versículo 22 dice, porque está escrito, note, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, el otro de la libre por la promesa. Nueva Versión Internacional. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en el cumplimiento de una promesa. El hijo de la esclava nació por voluntad humana, más o menos lo que dice la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a mirar ese primero. Génesis 16, 1 al 4, está el relato y vamos todo, pero yo solamente voy a tomar estos primeros 4 versículos, donde leemos así, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ahora, estamos en Génesis 16 leyendo, pero usted ya sabe que Dios le prometió a Abraham que cuando hace el pacto con él, e inclusive desde Génesis 15 comienza a hablarle que iba a dar un hijo. Pero como pasó mucho tiempo y no vino, entonces ellos comenzaron a dudar. Es decir, Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice que le va a dar un hijo. Y para este tiempo Abraham ya tiene casi 100 años. Han pasado 25 años y el hijo no aparece. Y entonces comienzan a dudar. Y por eso ahora leemos esto en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos.
y ella tenía una sierva egipcia, note, sierva egipcia, es decir, esclava, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? ¿Sí ven que ella sabía que era Dios? Jehová me ha hecho estéril. Esto no es un demonio de esterilidad. ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Mira el pedido que le hace usted, pues esposa lo haría. Que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, no, corriendo, de una, no reparó, atendió. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Note, la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llevó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Por qué dice que esta es nacido de la carne? ¿Por qué dice que esta fue la voluntad humana, hermano? Aunque Abraham ya tenía 100 años, más o menos para este tiempo. No, perdón, estoy equivocado, ahí tenía 75 todavía. Ahí tenía 75, porque quiero hacer la cuenta que 14 años después fue que vino Isaac. Póngale 75. Abraham tenía 75 años, Sara 65. Aunque Abraham estaba viejito, él podía todavía embarazar. ¿Pero por qué no podía embarazar a Sara? Porque Sara era estéril. Y aunque Dios le había dicho, va a tener un hijo de Sara, ella entró en duda. Y esa duda de Sara fue la que, digámoslo de esta manera, llevó a Sara y a Abraham también, los dos, a operar en la carne. Hermano, note esto. No esperaron la promesa, sino que se adelantaron a ella, y al operar en la carne, Ismael fue producto de la carne. Agar, una esclava, Abraham tuvo ese hijo, inclusive es el primogénito, pero lo tuvo de una esclava y fue producto de él, de su humanidad. Aunque Dios lo permitió de esta manera, porque no hay niño que no nazca sino la voluntad de Dios, pero no fue por fe, no fue por la promesa, no fue por esperar en lo que Dios le había dicho, le había prometido, sino que él actuó humanamente. Entonces, ahora él va a tomar. Por eso dice que este nació por decisión humana. Ahora, el otro, ¿cómo nació? El hijo de Sara nació por la promesa, o digámoslo, un milagro de Dios. Génesis 21 del 1 al 7. Génesis 21 del 1 al 7. Yo aquí quiero ir rápido porque esto pues es una historia y es bien dispendiosa, pero dice Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara, ahora sí, 25 años después, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Usted no está notando aquí algo? Dios no le dijo a Abraham, Dios no le dijo a Sara que le entregara a Agar a Abraham. No, es una decisión de ellos. Aquí sí, aquí dice: visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Vio? Y Sara concibió a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho. Y entonces llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y concibió a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Este se llama el hijo de la promesa, ¿no? Como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ahora note acá. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, por eso se llama Isaac, que es risa, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de tomar, que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces aquí estamos viendo que lo que hace Pablo es que toma ahora a las dos mujeres y a los dos hijos
para hacer una especie de comparación, digámoslo así. Y para decirles entonces, porque esto va a apuntar a los de Galacia, que recibieron el Evangelio, pero que ahora están volviéndose a los judaizantes a confiar en las obras de la ley. Y entonces él trata de tomar ahora estos dos hijos de Abraham, uno por su esfuerzo, el otro por la promesa. La bendición no iba a venir por Ismael. La bendición iba a venir por Isaac, por el hijo de Abraham y de Sara. Así Dios lo había dicho y era por ahí. Abraham no solamente tuvo esos dos hijos. Dice que después de que murió Sara, Abraham se casó con Setura y tuvo creo que 5 o 6 hijos más, no recuerdo. Pero todos estos hijos de Abraham no son hijos de la promesa. Ismael no es hijo de la promesa. Ahora, si usted mira la historia, usted se da cuenta ahora que todos los enemigos de Israel más adelante fueron precisamente los descendientes de Ismael, de Esaú, los de Lot, porque Lot, que era un sobrino de Abraham también, las hijas se acostaron con él y de ahí los moabitas, todo esto. Pero eso es algo tremendo. Pero Dios conservó la promesa del Mesías, iba a venir por un linaje. Y el linaje era aquí, y Dios dijo, es Abraham y es Sara. No es Abraham y Agar. Y eso lo sabían muy bien los judíos, sabían que así era. Ahora, acá Pablo les está tirando algo muy fuerte. Porque lo que le está tratando de decir es, a ver, ustedes dicen, y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. A ver un momentico. ¿En qué sentido? Porque Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cómo así? Sí, Señor. Porque dice Romanos, no todo el que es hijo de Abraham es hijo. Ni por ser descendiente de Abraham es hijo de Dios, ni por ser israelita hace parte de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son entonces? Abraham tuvo 2 linajes, uno natural y otro espiritual. El espiritual es el que vale aquí. Y eso es lo que Pablo les está tratando de decir a ellos. Hermano, es que esto es tremendo. Judaizantes, ustedes se están yendo por la carne, por lo natural, como cuando Abraham se fue por lo natural. En cambio, el evangelio que yo traigo, diría Pablo, que fue el que les enseñé, es por la descendencia espiritual, que es lo único que salva. Así que ustedes están abandonando la salvación que Dios les da, por irse por las obras. Esto es tremendo. Ahora, el hijo de Sara nació por la promesa, por un milagro. William Hendrickson dice lo siguiente acá, dice, Sara y su hijo son descritos como representando a todo el pueblo amante de la libertad que vive por la fe. Impresionante. Contrastado con Agar y su hijo, señalados como representando a los individuos que están espiritualmente esclavizados porque viven bajo la ley. Y luego sigue diciendo, el argumento de Pablo es este: aquellos que siempre están jactándose de ser descendientes de Abraham se olvidan que Abraham no tuvo solo un hijo, sino 2 hijos, Ismael por parte de Agar e Isaac por parte de Sara. Por consiguiente, si la descendencia física es tan importante, entonces aquellos que son judíos de nacimiento no son mejores que los ismaelitas. Tremendo eso, porque si ellos están defendiendo, hermanos, que somos hijos de Abraham, entonces dicen, bueno, entonces no hay diferencia. No hay diferencia con la descendencia de Ismael, entonces. Y eso es importante que se tenga en cuenta. Entonces los judaizantes no comprendieron que Abraham tuvo 2 hijos de descendencia, una carnal y otra espiritual. Es decir, la diferencia es en el sentido espiritual y no carnal. Es decir, los que viven bajo la ley y los que viven bajo la fe. Entonces lo que Pablo les está diciendo en otras palabras así es: cuando yo fui y le llevé el evangelio a los de Galacia, prácticamente les llevé el evangelio que es el hijo de Sara, es decir, Isaac, que es el hijo de la promesa para salvación. Pero ustedes ahora que están judaizando, quieren volverse entonces a la ley, a las obras, de su ratificación de que ustedes no son hijos de Abraham o con Sara, sino que son hijos de Abraham, pero por Agar.
¿por qué la ley produce esclavitud? Ahora, ¿por qué la ley produce esclavitud? Yo no estoy alargando un poco, pero por lo menos tengamos en cuenta eso. La ley produce esclavitud, hermanos, porque la ley dice, todo aquel que quiere vivir debe cumplir la ley. Pero cuando no se cumple la ley, en vez de estar bendito, está maldito. Y al estar maldito, entonces la ley siempre le va a decir, usted es un pecador, y por más que trate de guardar la ley, siempre se va a estrellar, siempre se va a caer, y entonces se ve un esclavo del pecado, porque la ley siempre lo va a condenar y lo va a maldecir. Y por eso dice la Biblia, Cristo nos libró, lo habíamos visto, ya le había dicho eso, nos libró de la maldición de la ley cuando se hizo por nosotros maldición. Lo segundo que vamos a ver es la representación entonces de los dos pactos ahora. Los dos hijos. Y está en versículo 24 al 27. Versículo 24 al 27 leemos así, permítame, yo lo leo en ambas versiones rapidito y luego hago el comentario. Pablo dice, lo cual es una alegoría, es decir, estos dos hijos con estas dos mujeres es una alegoría. Déjeme, yo leo aquí rapidito la Nueva Versión Internacional, dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. La Nueva Versión Internacional no dice que es alegoría, sino en sentido figurado, una comparación. Es mejor, es mejor. Leamos la que usted tiene, la Reina Valera, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uy, ¿qué es lo que está haciendo, Dios mío? De una vez cogió las dos mujeres y los llevó a los dos pactos. Son los dos pactos, y ahora va a hablar de cuáles son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ya sabemos, el pacto que Dios hizo con Moisés, o el pacto sinaítico. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y da la razón, ¿por qué? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Bueno, en ese entonces, ¿no? No sé ahora. Es lo mismo. Y corresponde a la Jerusalén actual, en ese entonces, ¿no? Cuando Pablo escribe. Pues esta, dice, junto con sus hijos, está en esclavitud. En ese momento estaba en esclavitud Jerusalén allí. Más la Jerusalén de arriba, no te lo cambia. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí está hablando entonces de Sara, es libre. Y lo lleva a una cita en Isaías 54:1, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. No es internacional. Dice, el relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. La Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más son los hijos que la casada tendrá que la que tiene una desamparada. Pablo entonces aquí hace un contraste entre estas dos mujeres que representan los dos pactos, ya dije cuáles, el pacto de Abraham con el pacto de Moisés, o presenta dos montes, o dos ciudades, una terrenal y una celestial. Ya me le leo otra vez a Anderson, que dice lo siguiente acá. Dichos acontecimientos históricos tenían el propósito de comunicar otro significado, además del que el estrictamente literal. Dios nos ha dado estas narraciones no solo con el propósito de enseñarnos lo que aconteció en el pasado, sino para que podamos aplicar las lecciones del pasado a nuestra situación de hoy. Por tanto, estas cosas son verdaderas como acontecimientos históricos y muy valiosas como pedagogía gráfica. Es en este sentido que Pablo dice que este tipo de cosas son una alegoría, entre comillas. La lección
que se saca de este relato es tan natural como sacar la nuez de su cáscara. Pensando en esta interpretación, podemos entender también que Pablo tenía toda la razón de decir: decidme los que deseáis estar bajo la ley, no oír la ley, con lo cual quería decir que la lección implícita en este incidente era tan obvia que cualquiera que escuchara atentamente la narración debía entender el significado más profundo en forma inmediata. En otras palabras, hermanos, si ellos no entendieron lo que Pablo les estaba diciendo, la aplicación es sencilla: échala afuera. Y yo sé que esto es duro, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Yo escuchaba al pastor Pablo en Cali, para que una persona viniendo a nuestra iglesia diga si se va a quedar con nosotros o no, diga si ya entró en el entendimiento del Evangelio. ¿Cuánto? Un año. Claro, ¿cómo lo toman ellos? Un año máximo para hacerse miembro de la iglesia. ¿Usted sabía, hermanos, que las iglesias reformadas buscan membresía? No tanto asistentes, miembros. Y un miembro es uno que está comprometido con la iglesia local porque conoce muy bien las doctrinas de la iglesia local y se espera que en un año tenga el suficiente conocimiento. ¿Y qué pasa si en un año no ha captado, no ha entendido? Muchos misericordiosos, démosle otro año. Yo no sé dónde estoy, pero allá dicen, después de un año, hermano, lo amamos mucho, pero ubique una iglesia mejor, distinta acá, porque usted aquí ya no entendió, no entiende. Sonará muy duro, pero échalo fuera. Ahora vamos a ver. Estos dos pactos, hermanos, entonces era el pacto de Abraham, como ya lo dije, el pacto Sinaí. El pacto en el monte Sinaí producía hijos para maldición, ya lo dije en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, ellos no entendían eso. ¿Acaso los judaizantes no entendían eso? Que si ellos iban a estar ahora bajo la ley otra vez. ¿Qué es estar bajo la ley? Procurar guardar las obras de la ley para la salvación. Si una persona trata de guardar los ritos de la ley, en este caso confía en la circuncisión, confía en guardar las fiestas, confía en todos los ritos que la ley le da, y él cree que de esta manera él va a ser salvo, él está bajo maldición. Y eso es lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aunque Pablo les había dicho esto, parece que no era suficiente. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es que ellos eran tremendos. De los 10 mandamientos tal vez tomaban 2 o 3 y yo los cumplo fielmente. Como hoy día los pastores son culpables de esto. Son tan atrevidos que han dicho: no, si usted diezma fielmente, ya está. Si usted viene y ora y está aquí, si usted es fiel al venir a los cultos y yo lo veo, ya con eso tiene. Y quede su vida de santidad afuera. ¿Ah? ¿Cómo vive afuera? Es que lo importante no es qué viene a hacer aquí, si levanta manos aquí, si aquí reza, ora, escucha la palabra, qué sé yo, eso no es lo importante. Lo importante es cómo vives allá. Porque allá es lo que realmente hay en su corazón. Entonces cualquier persona que quiera tratar de guardar la ley, de hacer unos punticos ahí, cree que con eso ya va a pasar. No, hermano, la ley era exigente y dice: es todo o nada. Lo cumple totalmente o estás maldito. Por eso, mi hermano, gracias a Dios por la gracia. Cuando oro al Señor, yo le digo eso, le digo: Señor, ¿sabes? Dios mío, yo ni merezco venir delante de ti, la verdad. Pero saben, no por eso me acerco a ti en mí, sino por medio de Cristo. Y Él me recibe en Cristo Jesús. Porque yo no tengo nada, ¿verdad? Siempre soy una persona que incumple, o por ahora Steven ahora, siempre ese remanente de pecado, a veces parece que me vence, que puede más. Pero estos atrevidos todavía estaban diciendo: no es lo que Cristo hizo por mí. Sí, eso aguanta, pero yo tengo que hacer algo para la salvación. Ahora, no se asuste que vamos a llegar a Gálatas 5.
Porque en Gálatas 5 algunos entonces se iban por el otro lado y eran que querían abusar de la gracia de Dios. Y Gálatas, Pablo es tremendo, ahora lo va a coger. Porque entonces tus judaizantes fácilmente iban a decir, o sea que no debo hacer nada. Ya con la fe suficiente, y Pablo los agarra en Gálatas 5. Lo que leímos ahora, ¿no? Denle un momentico. Sí, porque si usted está en el Espíritu me va a demostrar las obras del Espíritu. Y si ocurre que no me demuestra las obras del Espíritu, usted está en la carne, que es lo que viene hablando aquí. El pacto con Abraham entonces trajo la libertad por la simiente. Basta leer solamente Juan 8, 31 al 36 para darnos cuenta cómo ese pacto con Abraham es el pacto de la libertad, mientras que el pacto con Sinaí solamente produce esclavitud, hijos para esclavitud. El pacto con Abraham trajo la libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque la libertad del pacto con Abraham no dependía de Abraham, de las obras de Abraham, sino del descendiente, de la simiente de Abraham, que es Cristo. Ya lo hemos visto. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mire, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y esta gente, estos judíos eran atrevidos, estaban tan tapados y tan cerrados. El Señor les está hablando espiritualmente y ellos se van por lo físico. Aunque ellos aquí es que jamás hemos sido esclavos de nadie. Y luego ellos no salen de la esclavitud de Egipto. Y luego ahí no estaban esclavizados de los romanos, porque en ese momento los romanos tenían esclavizados a ellos. Sin embargo, se jactan delante de Jesús. ¿Cómo así que libres? Sí. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo iban a ser libres los judíos? Cuando el hijo los libertara. Pero ellos como querían, o como decían, entre comillas, que tenían la libertad guardando la ley. Y por eso Pablo los está llevando allí y les dice, a ver, ustedes que confían en guardar la ley, es un pacto de maldición. En cambio el pacto con Abraham, que habla de la simiente, que la simiente se le prometió a Abraham y a Sara, que es Isaac, y ese Isaac tipifica a nuestro Isaac, que es Cristo, es por la promesa. Esa es la idea. Sara representa entonces a la Jerusalén celestial, mientras que Agar representa a la Jerusalén de aquí abajo. En Apocalipsis 3:12, y me llamó la atención esto, encontrar en Apocalipsis estos textos, dice, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. De mi Dios y mi nombre nuevo. En Apocalipsis 21:2 y 10 dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, no tenga para otra vez el monte, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Note cómo Abraham está diciendo, Sara representa la Jerusalén, pero no la que está en esclavitud, sino la Jerusalén celestial. Y aquí está apuntando entonces a Cristo, que la única manera de nosotros ir a esa ciudad que en Apocalipsis se nos promete a nosotros, en la cual vamos a estar, la ciudad que desciende de Dios, es porque es a través de la gracia de Dios, únicamente por medio del linaje prometido que venía de Abraham y de Sara, no por Abraham
y Agar, que dice que esto está representando a ese pacto de maldición cuando se confiaba pues en sus propios esfuerzos. Y luego Sara, que era la estéril, dice que ahora se goza, pues ya lo dije, Isaías 54:1, pero lo voy a leer literalmente, dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces él toma esta referencia de Isaías para decir, precisamente Isaías 54 está hablando de esa mujer estéril que ahora por la gracia de Dios le dio. Y hermano, vaya pensando en esto, porque esto nos tiene que llevar a algo, a nosotros. Ya voy a hacer una aplicación aquí, y es: ¿cómo fuiste salvo? Dice en Juan 1:11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y luego aclara: los cuales no son engendrados de voluntad humana, ni de varón ni de sangre, sino de Dios. ¿Cómo nacimos nosotros, hermanos? Espiritualmente, ¿acaso por la voluntad humana? Es decir, por el esfuerzo que hizo Abraham con Agar. ¿Nacimos por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, o nacimos por el milagro que Dios produjo al permitir que Abraham embarazara a una estéril? Porque la estéril no da luz, la estéril no puede, a menos que Dios intervenga. Y tú y yo, hermanos, no podíamos nacer. De hecho, ni siquiera naturalmente pudimos, porque naturalmente Dios tuvo que permitirnos el nacimiento. Espiritualmente no hay un ser humano que pueda nacer espiritualmente por esfuerzos humanos. Esa más o menos es la idea. Tiene Dios que intervenir y darnos a nosotros el nuevo nacimiento. Y esto es un milagro. Por eso yo estoy de acuerdo cuando los predicadores dicen: el mayor milagro de Dios es la regeneración. Porque ¿quién puede nacer espiritualmente, hermanos? Ni siquiera pudimos nacer naturalmente, mucho menos vamos a poder nacer espiritualmente. Así que nosotros predicamos el Evangelio para que Dios permita que esa persona nazca espiritualmente. Ahora, no se asusten, hermanos, cuando a veces somos fuertes en la iglesia, y si vemos personas que están viniendo a la iglesia y que se acomodan a la iglesia, a nosotros, pero uno ve que no hay cambios en ellos, los tratamos fuerte, a ver si se arrepienten, a ver si de repente Dios les concede que nazcan de nuevo. Y si no, hermanos, la verdad, ¿para qué los tenemos? Y sé que esto no les gusta a muchas personas, pero si una persona va a ser regenerada, que el diablo haga y deshaga ya. Si no, le doy un ejemplo. ¿Qué dijo Pablo? Entréguenlo a Satanás. Y yo sé que esto es duro, pero la disciplina eclesiástica apunta ya. Entréguenlo a Satanás para que él lo coja, le dé vuelta seca en la carne, a ver si es salvo. Hermano, cuando Dios agarra a una persona, es una bendición, porque es para salvación. Amén. Y termino. Número 3, los dos pactos no pueden coexistir. Ay, Padre Santo. Versículo 28, solo con la lectura tenemos. Estos dos pactos no pueden coexistir. Dice el versículo 28, así que, hermanos, nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Obviamente los creyentes. Y es interesante porque, mire, a pesar de lo que estaban haciendo con Abraham, que lo estaban rechazando y se estaban desviando del evangelio, porque es a ellos que les dice: ¿cómo están siguiendo un evangelio diferente? Y les dice: hermanos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo es tremendo, les está diciendo. Estos judaizantes están haciendo lo mismo que hizo Ismael con Isaac. Ay, Padre mío, yo sé cómo lo apedrearon. Así también ahora.
Pero mire, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Yo creo que esos judaizantes estaban entrenando. Pablo va a venir por aquí. Uy, los trató duro. Una versión internacional dice: vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana perseguía al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Jamás. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acabé. No, déjenme, yo le leo Génesis 21:8. Génesis 21:8. Mira lo que dice: y creció el niño, Isaac, ¿no? Y fue destetado. Aquí no se ponen de acuerdo el destete, si fue a los 2 años o a los 3, no sabemos. Póngale a los 2 años, bueno, póngale 3 si quiere. Fue destetado. Isaac ya tenía 2 o 3 años. Dice: e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y note: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, es decir, Ismael. ¿Cuántos años tenía Ismael? 16 o 17 años. Ahora, mire, hermanos, 16 o 17 años y un niño de 2 o 3 añitos. Qué diferencia. Dice Sara, vio Sara, ¿dónde estoy? Acá. 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba. Por tanto dijo a Abraham, note que es Sara la que le dice a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Así se plantó Sara. No le sigo leyendo, usted puede seguir leyendo. ¿Sabe? Dice la Biblia que Abraham entró como en: ¿ahora qué hago? ¿Y sabe qué? Dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: obedece lo que dice Sara y hace exactamente lo que Sara está diciendo. ¿Qué es? Y Abraham no tuvo otra cosa que hacer. Abraham coge a Agar y a su hijo, le da unos 3 o 4 panes, le da una lonchera y los manda al desierto. Usted lee la historia más adelante, ya no había que comer en el desierto. Y dice que Agar puso a su muchacho allá debajo de un arbusto y dijo: aquí me quedo y no lo voy a ver cuando se muera. Y en ese momento Dios se le aparece y ve así un pozo, ¿no?, de agua, y fue y tomó y le dio, y dice que a partir de ahí ese muchacho creció y fue diestro en el desierto y llegó a ser fuerte, hermanos, y tuvo ejércitos y fundó ciudades y fue guerrero. Pero él es hijo de la esclava. No importa cuán grandote sea, él es hijo de la esclava. Y el punto aquí es que Dios toma el pedido, porque obviamente Dios pone eso en el corazón de Sara, y es esta: échalo fuera. A partir de ahí no vivieron más. Isaac no vivió más. Es decir, el hijo de la libre no vivió más con el hijo de la esclava. Y eso es lo que el Señor quiere. Aquí hay varias aplicaciones. La aplicación para los de Galacia era ese: mire, si estos judaizantes no vienen a la libertad, hay que sacarlos. Échenlos fuera. Eso es lo que les está diciendo. Judaizantes, ustedes no tienen nada que hacer en las iglesias que somos llamados a la libertad. Los que tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, los que tenemos la sola fe, nada tiene que ver con aquellos que confían en las obras de la ley. Así que hay que sacarlos. No podemos convivir. Y hermanos, yo me hago aquí una pregunta: ¿hasta qué punto podemos nosotros permitir que ciertas personas vengan a nosotros? No tienen la misma creencia, pero les vamos a permitir que estén con nosotros. Yo, como le decía a mi esposa esta semana, porque en Cali está llegando un pastor muy amigo mío, lo conocí cuando tenía 15 años, hermano, fuimos juntos a campamentos, pastoreé con él aquí, pastoreé con él allí, luego yo no supe más de él, y casi que después de 20 años aparece, y él ya está conociendo la reforma,
y está allí con nosotros. Yo le decía a mi esposa, si él la agarra, hasta puede trabajar conmigo más adelante, ningún problema. Pero si no lo agarra, no puede estar con nosotros. Ahora yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros vamos a permitirlo? ¿Cómo es que se llama? Por ese... Hay una página que se llama Coalición por el Evangelio. Y algunos han tenido problemas, porque esa famosa coalición a veces permite, ¿cómo es? Por la unidad, se explaya uno demasiado y abraza, hasta puede llegar a abrazar a ecumenismo es, ¿hasta dónde podemos ser ecuménicos? ¿Hasta en qué sentido podemos, hasta dónde llega esa palabra o la podemos permitirnos que llegue? No puede tener tolerancia hasta cierto nivel. Eso por una parte. Abraham lo que le está diciendo es, saquen a su judaizante, obviamente si no se arrepienten. Y nosotros vamos a permitir hasta cierto punto, pero cuando vemos que no, toca también hacer lo mismo, échenlo fuera. Pero hay otra aplicación aquí, hermanos, y termino, y es la siguiente, hermanos. Note, si Abraham ya lo dijo, y esto ya no está ahí, pero lo podemos aplicar a nosotros, es que si bien es cierto que el hijo de Agar, ese esfuerzo humano, esto representa la carne, y habla de nuestra carnalidad. Y por eso en el capítulo 5 va a hablar ahora, las obras de la carne. Isaac, que es el hijo de la promesa, representa de las obras del Espíritu. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos convivir? ¿Acaso no es lo mismo, hermanos? Échalo fuera. ¿Podemos ser entonces nosotros, hermanos, vivir como el mundo por un momento y luego ser espirituales? No. De hecho hay una lucha, y ese es el punto, hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero en Romanos deja claro que por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es decir, aunque es cierto que tú y yo tenemos tendencias pecaminosas, aunque es cierto que en usted y en mí se va a levantar la carne, también es cierto que tenemos, mírenlo, hermano, un nuevo corazón, una nueva habilidad. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos todos los medios de gracia para fortalecer nuestro ser espiritual de tal manera que la carne esté siempre mortificada, aplastada, hermano. Eso se llama échalo fuera. No es reprendiendo, es sometiéndonos al Señor. ¿Qué tendencias carnales tenemos nosotros, hermanos? Que son una lucha para nosotros. No pueden convivir. Necesitamos echarlas fuera. Y no es reprendiendo ni diciendo fuera como lo hacen hoy día, es sometiéndonos a la autoridad del Espíritu Santo. Por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Amén. Es por el Espíritu, rindiéndonos al Espíritu Santo en esas tendencias pecaminosas que tenemos para mortificar nuestra carne. Esa es la verdadera guerra del cristiano. Cada día mortificar su carne por las obras del Espíritu. Y ese es el significado espiritual de échalo fuera. Amén. Esos son los dos pactos que podríamos ver ahí que el apóstol Pablo trae para mostrar que los judaizantes no tienen nada que ver, hermanos, con la vida espiritual, con la vida cristiana. No tienen nada que ver. Así que si hay judaizantes, no, yo sé que no, pero algunos quieren ir a Israel, quieren ir a Jerusalén, quieren traer las banderitas, ¿no? No digamos Jesús porque eso es Jesús mismo, y Jehová tampoco. ¿Eso qué tiene que ver, hermano? ¿Qué tiene que ver Jesús Hamachia? ¿Cómo es? Hermano, dígame, el punto no es qué decimos, qué traemos, el punto es qué hay en el corazón. Si no es Jehová, porque eso fue añadido y es incorrecto. Si es Yahvé, bueno, diga Yahvé o diga Jehová, eso no hace la diferencia. La diferencia es cómo está usted espiritualmente. Eso hace la diferencia. Amén. Oremos, hermano.